Vamos a seguir con Christian Ulf. Quiero saber si Christian está, Ulf Nordenthal, quiero saber si está en la sala. Sí, sí, estoy. Hola Christian, hola Ulf, ¿cómo estás tú? Todo muy bien, muchas gracias, Dolores. Bueno, Ulf va a desarrollar las prácticas restaurativas en las comunidades indígenas americanas. Christian nació en Brasil, pero reside en la Argentina desde su adolescencia, está formado en historia y abogacía, se especializó en resolución alternativa de conflictos por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, realizó posgrados en Derecho Indígena por la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Católica de Lima, coordinó los programas de mediación penal en el Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego y actualmente en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén. Ejerce la docencia y ha publicado artículos y libros sobre la materia como Mediación Penal, de la práctica a la teoría, ¿Dónde está la víctima? Apuntes sobre la víctima. Te cedo la palabra, Ulf. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, un experto en esta temática. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Nacional de Tucumán, especialmente a mi querida amiga Dolores, por invitarme a participar en estas jornadas tan apreciadas y tan necesarias en estos tiempos, ¿no? Es un placer volver a esta querida provincia de Tucumán, aunque sea en este formato virtual, que aunque impide un contacto más cercano, impide mirarnos, sentirnos, estar como nos gusta, ¿no? En la cercanía, permite, sin embargo, que muchas más personas y de distintos lugares y sitios pueden participar al mismo tiempo de un encuentro, ¿no? No sé si allí se llega a ver, compartir la pantalla. ¿Ustedes me dicen? Se ve perfectamente la pantalla. Gracias, Dolores. Yo celebro que esta iniciativa surja desde el área de sociología de la facultad, ¿no? Y además me pareció muy acertado el título de las jornadas al llamar prácticas restaurativas, dejando de lado un poco lo que yo entiendo el vicio de hablar de justicia restaurativa. Y quizás acá mismo animo a empezar a problematizar, ¿no? A plantear dilemas, y creo que estos encuentros son necesarios y favorecen precisamente la problematización, aunque por la escasez de tiempo se lo voy a dejar esbozado, ¿no? Y es porque entiendo que lo restaurativo, en cuanto a un constructo socioantropológico, poco tiene que ver con la idea de justicia, mucho menos con la idea del derecho, y mucho menos todavía con el sistema judicial. Es más, yo me atrevo a plantear acá el temor de que esa dinámica social, siendo apropiada por el derecho como disciplina hegemónica de poder, o por el sistema judicial como órgano de control social, termine por fagocitar, por esterilizar el alto contenido de protagonismo social y comunitario que tiene la práctica restaurativa, y desvirtúe así entonces la finalidad. Y eso lo digo porque las prácticas restaurativas tienen su origen en los comienzos mismos de los pueblos. Su cuño originario lo podemos detectar, identificar en los modos ancestrales en que los pueblos administraban sus diferencias, en que gestionaban sus conflictos. Y ni siquiera es necesario ir a buscar los ejemplos en lugares lejanos o desconocidos. A veces vamos hacia otros continentes, vamos a buscar en Australia, en Nueva Zelanda, pero con solo volver nuestras miradas a las culturas americanas que aún hoy pugnan por subsistir y sobrevivir a tantos siglos de persecución e intentos de acallarlas, ahí las podemos encontrar. Pero para eso es necesario hacer un ejercicio interno e intentar comprender la cosmovisión indígena, que a lo largo del continente sostiene que el ser humano
la naturaleza y el mundo que lo rodean constituyen una sola unidad. A diferencia de esa cultura occidental con basamento judeo-cristiana que nosotros hemos mamado desde nuestra infancia, que entiende que la naturaleza le fue entregada al ser humano para que la domine y la administre, acá en la cosmovisión indígena, el ser humano se concibe como parte integrante de un todo en conjunto con la naturaleza. El Ñuque Mapu, el Mapuche, integran junto a la Pachamama o a la Runa Pacha, depende si estamos hablando en el norte quechua o en el sur mapuche. Para aquellos que les interese entender mejor esta cosmovisión, es interesante un libro de Eugenio Zaffaroni, les recomiendo, El ser humano y la Pachamama, donde allí es muy interesante cómo se lo plantea y cómo se define. Entonces, en esta cosmovisión indígena, se entiende la necesidad de preservar el equilibrio y la armonía de todo cuanto existe, porque somos una energía en vibración compartida, somos una energía continua entre los seres vivos. Ahora bien, el equilibrio dista de ser estático, la armonía es dinámica, oculta oposiciones, es el resultado de conflictos. En el cosmos, en la naturaleza, en el propio cuerpo del ser humano, hay un ciclo regular que hace pasar de una supremacía a otra. Liga como dos términos simétricos y irreversibles la dominación y la sumisión, la extensión y la retracción, la fuerza y la debilidad, el nacimiento y la muerte. Van reparándose así todos los elementos mutuamente. Esa búsqueda del equilibrio constante determina la conducta de los seres humanos, quienes obran y actúan siempre dominados por el buen vivir. Todo lo que hacemos está dirigido a mantener esa armonía, sostener la energía vital que todo lo nutre. Acá lo tenemos, el Cumefelén entre los mapuches en el sur del continente americano. El Sumacausay es el buen vivir entre las comunidades del altiplano y el norte, la Argentina, Chile, Bolivia. El Sumacamaña, el buen vivir entre las culturas aymaras del altiplano boliviano. El Tecoporá, el buen vivir en las culturas guaraníes de las selvas en Brasil, en Paraguay, en Bolivia. La Nahuacuyapa es el buen vivir en la cultura guayú, allí en la Guajira colombiana, venezolana. Lequilcus Lejal, el buen vivir entre las comunidades mayas en el Chiapas y en Guatemala. Son solo algunos ejemplos que les traigo en que en toda la cultura americana la idea del buen vivir, la idea de ese relacionamiento armónico y equilibrado es dominante. Ahora bien, si todo lo que hacemos está dirigido a vivir bien, es posible también que existan situaciones donde esas acciones o esas conductas rompan ese equilibrio. Y precisamente la cosmovisión indígena, aquello que para nosotros es una transgresión a una norma, es entendida como el quiebre de ese equilibrio, el quiebre de la armonía en la comunidad. Y acá lo ha mencionado Humberto Maturana, y Humberto Maturana nos dice que los seres humanos somos seres o máquinas homeostáticas. O sea, siempre tendemos a volver al equilibrio, a volver a la armonía. Entonces, en esta cosmovisión de los pueblos indígenas, cada vez que existe una situación que rompe ese equilibrio de armonía, toda la comunidad tiene que trabajar comunitariamente, en forma cohesionada, para poder restablecer entonces ese equilibrio, esa paz. Entonces, la finalidad de la intervención comunitaria ante lo que nosotros llamamos conflictos en nuestra sociedad es la de restablecer los vínculos y las relaciones entre sus integrantes. Perdón que interrumpa, quedan 5 minutos. Y recuperar así entonces el equilibrio y el orden en la comunidad. Miren, les traigo acá una investigación entre las comunidades mapuches. Modo de resolver los conflictos. Siempre parte a partir del encuentro, el traún. Y en ese encuentro circula la palabra. La palabra es la herramienta en la cual se busca resolver y gestionar los conflictos.
Ustedes recuerdan, recién les hablé de la cultura wayuu en Venezuela, en Colombia. Es uno de los pocos pueblos matriarcales en América. Y allí, la persona que es la encargada de resolver los conflictos es el putapé. En el idioma wayuu significa el palabrero. Generalmente es una mujer, es la palabrera. O sea, la persona que domina la palabra es aquella persona la encargada de resolver los conflictos. Siempre ese encuentro y esa resolución es a partir de la participación de toda la comunidad. Lo que se busca es la restauración del vínculo, no la aplicación de sanciones. Y lo más importante, en esos encuentros, lo primero que hace la comunidad es preguntarse, ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Y qué rol y papel tiene la comunidad en eso que ocurrió? ¿La comunidad hizo algo para que eso ocurriera? ¿O la comunidad dejó de hacer algo que no impidió que eso ocurriera? O sea, el rol de autocrítica que tiene entonces la comunidad es fundamental en la cosmovisión indígena. Imagínense nosotros el Estado autocriticándose a partir de las conductas disvaliosas que ocurren en nuestra sociedad. Ese trabajo de investigación con las comunidades mapuche, que fueron varios meses de convivencia, que lo hicimos hace 5 años atrás, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Hay un documental, buscan documental Declaración de Pulmarí. Allí tienen el sitio, yo les puedo facilitar ahora por el chat también, donde está documentado entonces el modo de las comunidades mapuche de resolver conflictos. Y ustedes allí podrán identificar cada uno de los conceptos y los elementos y características de las prácticas restaurativas en ese documental. Dejo acá entonces los datos de contacto, correo electrónico, nuestro sitio web y nuestra página en Facebook, donde allí pueden encontrar también todo el material referente entonces a los modos de resolución de conflictos y a las prácticas restaurativas entre las comunidades indígenas. Muchas gracias y agradezco nuevamente entonces la posibilidad de participar de este espacio. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por poner en la mesa otras palabras que también nos lleva muchos años poder instalar en el ámbito académico, como hablar de la energía. Y hablar de la energía común, hablar de la armonía, hablar del equilibrio, hablar del buen vivir, hablar de la cohesión, hablar de la coherencia, hablar de la autocrítica. Son palabras que cuesta mucho instalar en el ámbito académico, porque cuando hablamos de energía se empiezan a mirar de qué está hablando, y realmente nosotros sabemos lo importante que es transutar entre esas energías, transitar de un lado al otro. Muchas, pero muchas gracias.